Muy bien, hoy día estamos en Efesios capítulo 2. Estamos en una serie una serie de la iglesia, que se llama Ustedes serán mi pueblo. Y esto es extraído de una serie de pasajes que están a lo largo de toda la Escritura, que habla constantemente como una promesa: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, y yo estaré en medio de ustedes, habitaré en medio de ustedes. Y esa expresión aparece no solamente en el Antiguo Testamento, también aparece en el Nuevo Testamento. Y de hecho cierra Apocalipsis con esa misma expresión. O sea, vemos que a través de toda la Escritura vemos a un Dios que quiere tener un pueblo para sí. Y vemos que el Señor ha establecido una forma de relacionarse con el ser humano y con su pueblo. El Señor se relaciona de manera informal. Él no tiene tratos informales con nadie. De hecho, se relaciona solemnemente con el ser humano y solemnemente con su pueblo. Es lo que llamamos que el Señor se relaciona con su pueblo por medio de pactos y por medio de un pacto. Por eso que en la Escritura podemos reconocer que hay diferentes pactos establecidos por Dios con el ser humano y con su pueblo. Pero también es necesario decir, como lo vamos a ver hoy en Efesios 2, que esos pactos no son diferentes formas de actuar del Señor como si fuera cambiando en el tiempo. No es que diga el Señor, ahora me relaciono contigo de esta forma, y después de esta otra forma, y después de esta otra forma. Sino que el Señor, lo que sí tiene una promesa y tiene un pacto, y esos pactos se van renovando y se van profundizando, y vamos conociendo progresivamente la verdad del Evangelio y la verdad de Cristo. ¿Se recuerdan en Génesis cuando el Señor establece un pacto con Adán y Eva? Luego dice el Señor que con otro personaje, Él dice, haré un pacto contigo. ¿Se recuerdan de quién estamos hablando? Ya en Génesis 12, ¿quién será? Abraham. Y después renueva ese pacto en Génesis 17. Y vamos avanzando incluso, vemos que hay un pacto con David. O sea, hay una serie de pactos en la Biblia, pero estamos hablando de que el Señor tiene un pacto con el ser humano, un pacto de gracia. Entonces vamos a hoy día hablar acerca de qué relación tiene la teología del pacto y la iglesia. Teología del pacto es algo que vamos a escuchar mucho en un contexto reformado y presbiteriano, y vamos a reconocer por qué hablamos de esto a través de la Escritura. Y Pablo comienza hablando a esta iglesia que está en Éfeso. Esta iglesia que está en Éfeso, que tú dices son gentiles, no son judíos, y no necesariamente tienen claridad respecto de lo que habla las Escrituras. Y Pablo toma una situación que hay en la iglesia y una disputa que hay entre dos bandos de la iglesia. Porque constantemente el Señor quiere juntar a su pueblo y el ser humano lo que hace es separarse, dividirse. Pero el Señor a través de Pablo dice, ustedes han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Entonces, hoy día de hoy vamos a hablar acerca de teología del pacto, iglesia y reconciliación. Pero antes de todo voy a hacer una ilustración. En realidad es como un recordatorio, porque acá dice versículo 11, por tanto acuérdense de. O sea, les evoca a la memoria lo que eran antes. Pero yo quisiera que fueran quizás a su infancia, a su niñez, o bien su juventud, incluso puede ser ahora, alguna situación en que ustedes no se hayan sentido parte, que no se hayan sentido miembros los unos de los otros, o bien que no hayan sentido que tienen la misma relación con las personas, que no tienen cierto derecho. Eso a veces pasa en los grupos cursos, que en realidad está el grupo de los bacanes, ¿cierto? Y quizá uno es del otro grupo, el grupo de los despreciados, y dice, chao, como dirían por ahí, ¿cierto? Y uno mira, oye, quisiera meterme en ese grupo, pero no me dejan.
quisiera meterme en ese grupo, pero no puedo ser parte de ellos. De hecho, intento, me tiro una broma, un chiste y me miran mal, como que, y no caí bien. Eso puede ser en un grupo curso, en un trabajo, incluso puede sentirse en la misma iglesia muchas veces, pero vemos que esto estaba pasando también en la iglesia de Éfeso, con dos grandes grupos de personas. Éfeso ya era una iglesia multicultural y habían tantos judíos que se habían convertido y también habían gentiles, o sea, de no judíos, incluso de diferentes naciones que se habían convertido al Señor y su evangelio. Estos dos grupos convivían en esta iglesia. Eran de diferente cultura, de diferente origen étnico, pero el Señor los había puesto juntos para servir al Señor y para conocerlo. Pero lo que pasó por mucho tiempo, de hecho fue el motivo del primer concilio que hubo en Jerusalén, de cómo deben tratarse los judíos con los gentiles con los judíos. Y vemos que los judíos en general se sentían mucho más importantes que los demás por ser el llamado, el pueblo del Señor, porque ellos habían recibido la ley, tenían la circuncisión, tenían los profetas, tenían las promesas, tenían la palabra del Señor y tenían una historia con el Señor. Por tanto, naturalmente miraban al resto de las naciones como una inmundicia, como una escoria, y de hecho no podían acercarse a sus lugares sagrados, obviamente, porque contaminaban el lugar. De hecho, los judíos no miraban con desprecio, incluso a los samaritanos, y miraban a otros como, le decían perros, y escupían incluso a otros. Eso también puede pasar hoy. Uno dice, oh, qué terrible lo que hacían los judíos. Pero la respuesta de los gentiles no era mejor necesariamente. Había rechazo. Pensaban de que ellos eran discriminadores. Por tanto, ante la discriminación, también discriminaban. Y tendían a formarse grupitos dentro de. Y había uno más cercano a la circuncisión, otro más cercano al pueblo gentil, y se agrupan de esta forma. Pero el Señor a esta iglesia le recuerda por medio de Pablo, diciéndole, Él le dio vida a vosotros. Y le habla a judíos y gentiles, capítulo 2, versículo 1, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y esto se lo dice a los dos. No sé si han visto una pelea de niños, cuando están peleando y uno dice, ¿qué pasó acá? Y el que pegó, el que fue sorprendido pegando, dice, es que él empezó. ¿Lo han visto? Eso también sucede en grandes también. Sucede también en matrimonios. Esto es un paréntesis. Que, oye, ¿qué pasó? No, es que resulta que él empezó, que él tiene la culpa. Yo lo hice porque él lo hizo. Entonces, Pablo, ¿cuál mediador? Porque el Señor nos llama a reconciliación, nos recuerda el origen a ambos. Que ambas partes estaban muertos en delitos y pecados, por tanto hay una forma de relacionarse al estar juntos en el Señor. Y aquí dice, la forma es, acuérdense. Acuérdense lo que eran en otro tiempo. Ustedes, siendo gentiles, no siendo de la circuncisión, no siendo judíos, eran gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por los que habían sido circuncidados. De hecho, hay una frase muy recordada de cuando David habla de ese filisteo incircunciso, ¿cierto? Vemos que
eran llamados incircuncisos, pero además no solamente no tenían ese sello, sino que había algo espiritual mucho más profundo. Lo profundo y la relación mucho más compleja y más vital y crítica no era la que señalamos delante de que eran rechazados solamente por ciertas personas. Porque sí, es complejo cuando uno está en un grupo curso y no eres el más querido o eres el despreciado, el desechado. Pero acá hay algo mucho más complejo, que si no estamos en Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la gran promesa del Señor, de ser parte de su pueblo. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo recuerda a la iglesia de Éfeso que sin Cristo no tenemos nada de esto. Sin Cristo no tenemos nada de esto. No tenemos ciudadanía. No tenemos derechos. No tenemos un root. Somos ajenos a cualquier bendición de ser parte del pueblo del Señor. Por tanto, nuestra vida es en completa desesperanza y desolación. Y estamos sin Dios en el mundo. ¿Se dan cuenta que esta es la situación más crítica que podemos vivir? Sin esperanza y sin Dios. Y aquí habla acerca de ciudadanía, habla acerca de pacto, habla acerca de promesa. ¿Se recuerdan que hace un tiempo atrás hablamos respecto de la importancia de ser miembros formalmente del pueblo del Señor? Y había una ilustración que señalé de que en mi edificio hay en el ascensor hay un llamado a la sesión extraordinaria de miembros, ¿cierto? Y le decía, si alguno de ustedes ve esa invitación cuando va a reunión de oración, por ejemplo, y dice, oh, quiero ir a esa reunión. Y llega a la reunión. Y dice, ¿y a usted a qué viene? Vengo a reunión porque estaba escrito en el ascensor. Pero usted no es parte de. Aquí es lo mismo. O sea, le hacían sentir de que no eran parte del pueblo de Dios. Y realmente estábamos sin ser parte del pueblo del Señor. Eso era antes. Pero, y aquí viene un gran contraste, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por un derecho, por la sangre de Cristo. Entonces me pregunto, ¿qué nos permite entrar a ser parte del pueblo del Señor? ¿Cuál es la única forma para entrar y ser parte y convivir con todos los derechos de ser llamado hijo del Señor? ¿Qué es? Lo dije recién. La sangre de Cristo. O sea, Jesús mismo es quien nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por su obra, su sacrificio, su obra perfecta, su ministerio y su obra perfecta en la cruz. Los que habían estado lejos de Dios, ahora están cerca de Dios por medio de Cristo. Antes de conocer al Señor, estábamos lejos, sin esperanza y sin Dios. Y Pablo dice, acuérdense. Y esto es bueno que lo repitamos una vez más. ¿Lo recuerdan? Porque a veces se nos olvida. Y quisiera preguntar, ¿cuántos están atentos en este momento a la palabra del Señor? Díganme que levanten su manito, para saber. Qué bueno saber que están atentos. Los que no están atentos. ¿Sí? Entonces les pregunto, el Señor les dice una vez más, recuérdenlo. Acuérdense, hagan memoria de cómo estaban antes, sin el Señor. Eso puede haber sido segundos atrás, puede haber sido días atrás o años atrás. A veces se nos olvida la condición en la que veníamos.
Y pareciera que lo que tenemos hoy en Cristo se da por sentado, ni siquiera lo disfrutamos, ni lo agradecemos, ni siquiera lo llegamos a compartir. Entonces el Señor le dice a este pueblo, a la iglesia de Éfeso, le dice: acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, estaban lejos, pero ahora han sido encontrados por Cristo y en Cristo, porque Él es nuestra paz. Esta palabra es muy importante. Él es nuestra paz. ¿Qué significa esto? De manera mucho más profunda, implica que tenemos comunión con el Señor y que podemos descansar en esta comunión. Dice, pero eso quizás es muy teórico. Sí, tengo comunión con el Señor. Sí, efectivamente. Pero esa paz profunda también impacta en cómo vivimos en el día a día. Si tiene conflictos en el trabajo, impacta esta paz de estar en comunión con el Señor por medio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, porque sabemos que nada me puede apartar de su amor. Tenemos conflictos quizás en la familia, o dificultades económicas, o enfermedad. Podemos decir quizás no tenemos esa paz de estar sin conflicto o sin dificultades, pero el Señor nos dice, usted tiene una paz que es mucho más profunda, que no es como el mundo la da, sino que es la paz de estar en comunión con el Señor. Y desde ahí, de eso profundo, brota en nuestro corazón una tranquilidad de que Él cuida profundamente y realmente y verdaderamente de nosotros. Y acá, esta paz también tiene una consecuencia, no solamente en sentimiento experiencial personal, sino que hay una experiencia también con otros. Porque esta paz es que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, se derribó la pared intermedia de separación. Esa paz que es con el Señor implica también una paz entre los hermanos. Aquí habían diferencias étnicas y culturales, pero también podemos llevar esto a otro tipo de diferencias, que no son de las Escrituras. Son diferencias que nosotros sobreenfatizamos en la vía de relaciones interpersonales. Una de ellas puede ser hombre y mujer. Otra de ellas puede ser adultos, ancianos y niños. Otra de ellas en nuestra sociedad tan arribista puede ser el que tiene mucho, el que tiene poco. De hecho, si usted está siendo clasificado por entidades financieras como ABC1, a veces uno C2, C3 y un montón de nombres. Usted tiene un numerito. Usted tiene una letra y un número. ¿Saben eso? Han sido clasificados por las entidades financieras según su poder adquisitivo. Y a veces eso mismo lo llevamos a la vida de iglesia. Y hay rechazo muchas veces. Rechazo al que tiene mucho, al que tiene poco. ¿Les digo algo? El Señor no nos llama en este sentido a hablar despectivamente los unos de los otros. Que entre sus palabras no haya esto como que, los cuicos, los flaites. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han dicho alguna vez? Entre ustedes, entre nosotros, no debe ser así. Hermanos, miembros del cuerpo de Cristo. Hay una ilustración de una serie muy famosa que habla acerca de los 80. Y estaba ahí un personaje que se llama Juan Herrera, ¿sí?, que estaba en la mesa con sus dos hijos, uno de un lado y otro de otro lado, en el periodo más complejo políticamente chileno. Y dice, en esta mesa, en mi familia, no hay ni lo uno ni los otros. Hay
personas. Lo dice con otras palabras, obviamente, y con otro énfasis. Y Pablo aquí le dice, en esta mesa, en la mesa del Señor, en la iglesia, no hay ni judíos ni gentiles. No hay gente que tenga más o menos derechos. Extrapolémoslos, hagamos un salto largo a nuestra sociedad. No hay cuicos ni hay flaitas. No hay ni ABC1 ni C3. No hay hombres ni mujeres. No hay esclavos ni libres, como dice la palabra del Señor. Uno solo. Reconciliados por Cristo. Que alguien me diga que esto no es algo hermoso en el diseño de Dios para su iglesia. Es hermoso, ¿cierto? El mundo separa, el mundo divide, secciona, reparte, aísla, por gustos incluso, por ondas, por modas. Pero el Señor junta, reúne y le recuerda a cada uno tenía una misma condición, porque tanto el rico como el pobre, el que tiene un poder adquisitivo X u otro, estamos y están necesitados del Señor. ¿Cierto? Y es un desafío también para nuestra ciudad y nuestra iglesia. Ustedes conocen el sector. Ustedes conocen cómo es Concón, ¿cierto? De hecho, hay una parte que hay un murito que hacia arriba y hacia abajo. Quizás es más complejo porque Concón es raro, ¿cierto? Tiene 3 franjas, ¿cierto? Ni siquiera se puede subir ni en micro, incluso en algunos lugares. Está dividido. Quizás naturalmente, probablemente. Pero que eso no haga que nuestra iglesia esté dividida. Ni ahora, ni más adelante, ni en el futuro. Sino que seamos una iglesia para la ciudad. Donde todos nos podamos relacionar de manera libre. Amándonos profundamente por el Señor. Entonces que no haya ningún tipo de diferencia. Y tampoco con otras iglesias hermanas. Y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando. Esta palabra me encanta porque fue potente. Derribó la pared intermedia de separación. El Señor con su firmeza, con su poder, derribó con autoridad toda separación que había entre los pueblos. Y el Señor te dice hoy, si hay algo que tú has levantado como barrera hacia cualquier grupo social, el Señor te dice, en Cristo eso está derribado. Y no lo vuelvas a levantar, por favor. Tenemos los mismos derechos delante del Señor. En la misma condición perdida, que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios. Pero en Dios tenemos esperanza. Y la esperanza no es de este mundo. La esperanza no es de lo que tengo, o lo que puedo comprar, o lo que no puedo comprar. La esperanza está en Dios mismo. Y fíjense cómo derriba esto. Aboliendo en su carne, por su sangre, por la sangre de Cristo, abolió las enemistades de la ley. Porque efectivamente había un sello para los que eran parte del pueblo en el antiguo pacto, que era la circuncisión. En adelante deja de serlo, porque el Señor ya vertió su sangre y ya no hay más derramamiento de sangre después de Cristo, sino que el sello es el bautismo, como lo hemos visto en domingos anteriores. Y dice, abolió las enemistades. La ley de los mandamientos se expresaba en ordenanza para crear en sí mismos de los 2 pueblos un solo pueblo. Entonces, ¿cuántos pueblos hay para Dios? Un pueblo. No hay 2 pueblos. De hecho, sin el ánimo de ser confrontacional ni querer entrar en debate, hay posturas teológicas que hablan de que hay 2 pueblos y que hay dos pueblos y hay 2 tipos de promesas y que hay 2 pactos. Tú dices, ¿cómo es posible? Sí, hay promesas que son para Israel
la nación de Israel y promesas que son para la iglesia. Aquí dice claramente, de los dos pueblos hizo uno. Derribó la pared intermedia y dice claramente, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Están juntos y estamos juntos. Y uno dice, wow, qué increíble esto, porque judíos y gentiles, sí. Y esto calza perfectamente con la promesa que Dios hizo un día en Génesis 12 y 17 al padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y haré de ti una nación grande. Dice, todas las familias y una nación. Un pueblo. Como Pedro decía, linaje escogido. Nación santa. Real sacerdocio, ¿cierto? Ahora es Pablo diciendo exactamente lo mismo. Dice, un pueblo. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces vemos que el Señor ahora está innovando y dice, ¿sabes qué? No me resultó con Israel, ahora voy por el pueblo de los gentiles. El pueblo de Israel, no, ¿qué hago ahora entonces? Improvisemos algo, vamos, busquemos a los gentiles. El Señor siempre tuvo un plan, y ese plan de que de toda la familia de la tierra haya solamente un pueblo que le adore. Es hermoso. En general, las religiones son bien etnocéntricas. Es por derecho, es por nacimiento, es por, ni siquiera hay un sentido de querer predicar este evangelio a otros. Pero el evangelio siempre ha sido diverso en el sentido estricto de la palabra y bíblico de la palabra. La diversidad no es algo que el mundo hoy ofrece, es algo que el Señor ofrece en su multiforme gracia del Señor, poniendo a todos bajo la misma condición. Estaban muertos en delitos y pecados, y el Señor nos llama a cada uno a su palabra y a Cristo. Entonces Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Y quiénes estaban, comillas, cerca? Los judíos. Le dice, los dos necesitan de la palabra del Señor, el evangelio del Señor, porque por medio de Él, tanto los unos y los otros, fíjense esta palabra, los unos y los otros, que se repite constantemente en la Escritura, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No se trata de su origen étnico, se trata de su origen económico, de su capacidad intelectual, de sus estudios o no estudios, de su profesión o su capacidad adquisitiva. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más sencillo, el Espíritu Santo. Podemos entrar a este pueblo por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Cristo, para adorar a nuestro único Padre. Así que ya, esto es hermoso. Yo nunca he estado como extranjero en otro país, pero dice, ya no eres extranjero. Quizás los que son inmigrantes pueden conocerlo aún más profundamente. Ya no eres extranjero. Tienes un lugar. Ya no eres el extraño, ni el advenedizo, no eres el allegado. En Cristo, cualquiera sea tu situación o condición, o como viviste tu niñez, o tu adultez, tu juventud, ya no te sientas extraño, ni ajeno, ni bicho raro. Siéntete amado por el Señor. Cuando llegas a su iglesia, no eres extranjero. Tienes un lugar, tienes comunión, tienes derechos ganados por Cristo en la cruz con su sangre, por la obra del Espíritu Santo. Y tanto
el rico y el pobre, el joven, el adulto, el anciano, el niño, hombre, mujer. No importa su poder adquisitivo, no importa su profesión, no importa lo que hizo antes incluso. Somos conciudadanos. Se la palabra con es con el otro. Conciudadanos de los santos. Y te dice algo, eres miembro de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, que es el hilo conductor, el centro de la revelación de todas las Escrituras. Y en Cristo, todo el edificio, está hablando de su iglesia, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y quiero ir a una aplicación muy breve. Primero, ante esta verdad, debemos recordar lo que éramos antes y lo que somos hoy. Y eso debe llevarnos a gratitud. Pero no solamente a gratitud, también debe llevarnos a una comunión entre nosotros, de ver cómo nos relacionamos unos con otros. Y aquí quiero recordar un pasaje de Romanos, escrito por el mismo autor, mismo Pablo, que habla respecto de que Él hizo la paz con nosotros. Quiero que anoten también en sus cuadernitos, si tienen para anotar, Romanos 15. Y dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros. Recíbanse de corazón y también de manera práctica. Recíbanse en sus casas. Abran las puertas de su corazón y de su casa, de sus mesas. Visítense unos a otros. Pero también en el corazón. No se bloqueen en sus corazones. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Cuál promesa? Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Nosotros no éramos judíos. El Señor nos dice, para que los gentiles, nosotros glorifiquemos a Dios por su misericordia. Por tanto, como está escrito, dice, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, que es Cristo, y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Y para terminar, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Os invito a recordar lo que éramos, lo que somos en Cristo, agradecer al Señor, buscar entre nosotros el vínculo de la paz, la unidad, y disfrutar de la gloria de ser parte de su familia. Los invito a orar mientras nos preparamos para cantar al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos enseña a ser tu familia y porque realmente en ti no hay diferencia. En ti vamos juntos a confesar nuestra necesidad de ti, Señor, sabiendo que juntos somos edificados por Cristo, para la gloria tuya, Señor. Te pedimos que toda barrera que hemos levantado, Señor, en contra de los otros, que reconozcamos que también en contra de ti, Señor, y sea derribada por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.